Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mert y Afra, dos nombres que el público adora ver juntos. Y esta vez, la ocasión no podría haber sido más emotiva, el cumpleaños de Afra. Lo que comenzó como una celebración sencilla se transformó en una escena que nadie esperaba, especialmente cuando Mert no pudo contener sus emociones al momento de cortar el pastel. La noche del evento, organizada discretamente en un restaurante íntimo de Estambul, reunió a amigos cercanos y familiares. Pero fue la presencia de Mert lo que hizo que todos los ojos se centraran en ellos. Vestido con una camisa blanca sencilla pero elegante, Mert llegó al lugar con una sonrisa tranquila, aunque muchos notaron que algo distinto brillaba en su mirada. Cuando llegó el momento del pastel, Afra, visiblemente emocionada, agradeció a todos los presentes. Mert se acercó con ella para ayudar a cortar el pastel. Fue en ese instante que su voz se quebró ligeramente y, ante el asombro de los invitados, dejó caer unas lágrimas. No es solo un cumpleaños más, es el día en que celebramos que tú existes, dijo Mert mientras tomaba la mano de Afra. Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunos susurraban que Mert estaba a punto de declararse. Otros decían que esas lágrimas escondían una historia más profunda. Lo cierto es que, en ese momento, la conexión entre ambos era innegable. Afra, con los ojos también llenos de lágrimas, le respondió: gracias por estar aquí. Tu presencia significa más de lo que crees. La atmósfera se tornó mágica, y aunque los invitados intentaban disimular su sorpresa, todos sabían que estaban presenciando algo especial. Después del brindis, algunos medios que lograron acceso al lugar comenzaron a compartir las imágenes. Las redes explotaron. Y Mert llorando frente a Afra. Esto es amor verdadero, comentaba una seguidora en Instagram. Otra escribió: no puedo dejar de ver el video, es tan real, tan puro. Por supuesto, las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Están juntos oficialmente? ¿Fue una declaración de amor disfrazada de felicitación? Ninguno de los dos ha dado declaraciones directas al respecto, pero fuentes cercanas aseguran que su relación se ha fortalecido en los últimos meses. Se entienden sin palabras, dice una amiga en común. Mert ha estado muy presente en los momentos importantes de Afra, y ella siempre encuentra forma de apoyarlo también. No es solo una amistad, es una conexión real. Lo más comentado fue el instante exacto en que Mert, con voz temblorosa, susurró: ojalá todos los años pueda estar a tu lado para celebrar tu vida. Frase que se repitió una y otra vez en redes como si fuera el verso de una canción romántica. La noche continuó envuelta en una energía difícil de describir. Mert y Afra, aunque rodeados de personas, parecían habitar un mundo aparte. Sus gestos, sus miradas, sus silencios, todo hablaba por ellos. Una pareja de actores reconocidos, sí, pero esa noche, fueron simplemente dos almas conectadas por algo más allá de los focos y las cámaras. Después del pastel, se sentaron juntos en una mesa apartada. Afra se acomodó ligeramente hacia él, y Mert le ofreció su chaqueta al notar que tenía frío. No era un gesto para la galería, era espontáneo, natural. Así comenzaron a hablar, ajenos al murmullo general. Según algunos testigos, la conversación entre ellos fue tan intensa como íntima. Se reían, se tomaban de la mano, y en un momento, Afra recostó su cabeza sobre el hombro de Mert. Todo eso fue captado por una cámara indiscreta, y las imágenes no tardaron en viralizarse. Mientras tanto, en el mundo virtual, las redes estaban en llamas. El hashtag #Mertiafra se convirtió en tendencia global. Fanáticos de distintas partes del mundo compartían teorías, recopilaban momentos pasados entre ambos y hasta editaban videos con música romántica. Muchos recordaban entrevistas antiguas donde Mert hablaba de una persona especial sin dar nombres, o donde Afra admitía que había alguien que le robaba sonrisas sin pedir permiso. Algunos periodistas intentaron acercarse al restaurante esa noche, pero el equipo de seguridad fue claro:
la privacidad era prioridad. Sin embargo, una fuente del lugar filtró que, tras la celebración, Mert y Afra abandonaron el local juntos, en el mismo coche, sin hacer comentarios a la prensa. Iban en silencio, pero sus manos entrelazadas en el asiento trasero lo decían todo. Días después, ambos compartieron en sus perfiles una misma imagen, una fotografía en blanco y negro, tomada esa noche, donde aparecían riendo juntos. Sin texto, sin etiquetas. Solo una imagen que desató aún más emoción entre los seguidores. Esto ya no es una historia, es una película, decía un comentario con miles de likes. La industria tampoco se mantuvo al margen. Productores, directores y colegas del medio comenzaron a hablar sobre el encanto natural que transmiten cuando están juntos. Podrían protagonizar cualquier historia de amor y sería un éxito, dijo un guionista reconocido en una entrevista reciente. Y los rumores comenzaron, ¿están trabajando juntos en un nuevo proyecto? ¿Habrá una serie o película basada en esta química innegable? Mientras tanto, en un programa matutino, una reportera aseguró haber visto a Mert en el set donde Afra está grabando su próxima novela. No estaba actuando, estaba ahí como apoyo. Y eso dice mucho más que 1000 declaraciones, afirmó. Otra fuente mencionó que ambos están considerando hacer un viaje juntos, lejos del ruido mediático, para reconectarse y simplemente disfrutar del presente. Pero no todo ha sido aplausos. Algunos sectores de la prensa amarillista han intentado sembrar dudas, sugiriendo que todo esto podría formar parte de una estrategia de marketing. Sin embargo, quienes conocen a Mert y Afra aseguran que ambos siempre han sido muy celosos de su vida privada. Si esto fuera un montaje, lo estarían manejando de otra forma. Esto es real, y por eso conmueve tanto, explicó un estilista que ha trabajado con ambos. Lo cierto es que, con el paso de los días, la atención no ha disminuido. Cada movimiento, cada publicación, cada aparición pública es analizada al detalle. Pero ellos, fieles a su esencia, no han emitido comunicados ni han dado entrevistas. Solo han dejado que las imágenes y los gestos hablen por ellos. La historia de Mert y Afra, que comenzó como una amistad frente a las cámaras, se ha convertido en un fenómeno cultural. Y aunque nadie puede predecir el futuro, una cosa es segura, lo que sucedió aquella noche en Estambul dejó una huella imborrable. Porque a veces, una lágrima sincera y una frase desde el corazón pueden cambiarlo todo. Y mientras el mundo sigue especulando, ellos simplemente viven. Quizás escribiendo su propia historia de amor, lejos de los titulares, pero cerca del corazón de millones que ya creen en ellos como la pareja del año. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Fue solo un momento emotivo entre amigos o estamos siendo testigos del inicio de una gran historia de amor? Cuéntenme en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle. Hasta la próxima.